es comenzar, la idea de esta instancia es comenzar en hora, por respetar a los que ya están conectados. De cualquier manera, la vamos a estar grabando y luego se va a publicar en las redes sociales del Abrojo. Así que si alguno ingresa tarde, no vamos a cortar el ingreso, vamos a dejar que puedan seguir ingresando. Y si alguno ingresa tarde, el pedacito que se pierda lo puede escuchar después. Lo mismo que si alguno de los que se inscribió por razones personales no pudo participar, la va a poder ver luego. Bueno, un poco en representación del Abrojo, quiero comentarles que, bueno, no sé si todos conocen a la organización El Abrojo, es una asociación civil sin fines de lucro, y, bueno, se dedica a todo lo que tiene que ver con lograr que la gente se vaya empoderando y dar oportunidades, y demás. Y bueno, y en particular desde hace 5 años estamos trabajando en el tema de educación a distancia. Ha sido una manera de hacer llegar a nivel nacional nuestra propuesta, más allá de que el Abrojo ya tiene presencia nacional en forma territorial. Nos pareció bien importante incorporar todo lo que es educación a distancia para poder hacer llegar una educación de calidad a todos aquellos que nosotros abarcamos, ¿verdad? Y bueno, y en esta instancia que estuvimos viviendo de pandemia, se nos ocurrió con Daniel convocar también a Daniel Espíndola para que nos apoyara en estas instancias de educación que estamos llevando adelante. La primera la hicimos, la terminamos hace pocos días, que es un curso que por lo lindo que salió y el éxito que tuvo y los buenos comentarios lo vamos a reeditar en breve. Y decidimos también hacer esta instancia abierta, donde Daniel va a estar exponiendo a partir de ahora, y esperemos que la disfruten. Y bueno, y que sigamos encontrándonos en futuras oportunidades. Gracias a todos nuevamente por estar. Y bueno, le doy la palabra a Daniel para que comience con su exposición. Daniel. Bueno, buenas tardes o casi ya buenas noches. Es un gusto estar acá. Gracias, Roberto. A modo de presentación, trabajo desde el año 2000 en educación a distancia. Actualmente coordino el campus virtual de la UTU, donde existen carreras terciarias, formación docente y otras capacitaciones a distancia, y asesoro varias instituciones, entre ellas el Abrojo, y he trabajado en diferentes plataformas institucionales, tanto de organismos internacionales como de entidades educativas a nivel nacional también. Y bueno, desde ahí y desde esa trayectoria en educación a distancia es que quiero compartir algunas reflexiones sobre el proceso que estamos haciendo ahora, este proceso que no lo entendemos del todo, por más que estamos en él, tenemos más preguntas que respuestas, y un poco la idea es compartir algunas reflexiones que también en algunos casos son más preguntas que certezas sobre este proceso. Le llamamos transición de la docencia presencial a la virtualización. De una parte del proceso educativo, lo que estamos haciendo en el sistema educativo nacional, público-privado, es virtualizar una parte del proceso, forzados por la realidad de distanciamiento social, por las razones sanitarias que todos conocemos, etc. Y nos estamos entonces enfrentados a una realidad no prevista, no programada, no buscada, y en muchos casos, a veces hasta por muchos, no deseada, ¿no? No solamente por los problemas sanitarios, sino también porque el plantel docente, la comunidad docente, tenía mucha resistencia a la virtualización de procesos, a la tecnología digital de apoyo a la educación a distancia, bueno. ¿Por qué? Por un sinfín de motivos,
algunos más teóricos y de enfoque educativo, otros de falta de competencias digitales, etc. Y bueno, pero la realidad nos forzó a esta situación que estamos ahora, y bueno, desde ahí queremos en qué estamos. Ustedes vieron que tenemos una indefinición para la definición de en qué estamos. Si uno agarra los autores, las instituciones, los organismos internacionales, tenemos 1000 nombres para llamarle a esto que estamos haciendo, porque esa falta de certezas ha llevado a que la hemos conceptualizado de forma con mucho cuidado y con pocas certezas, y me parece razonable. Entonces hay quienes hablan de educación híbrida, y no hay una teoría totalmente acabada, porque lo que decía antes, estamos forzados a esta realidad, no la buscamos. Educación en la incertidumbre, donde plantea más bien esto de, a mí me gusta mucho esto de educación en la incertidumbre, porque es lo único seguro es que estamos con falta de certezas, y estamos viviendo un panorama a nivel educativo de mucha incertidumbre. A mí me gusta mucho esto, que en sí mismo, si uno quiere teorizarlo, hay que hacer un gran esfuerzo. O educación en el marco de la emergencia sanitaria, llama neutra, o emulación a la presencialidad o sustitución de la presencialidad. Esta última, en lo personal no la comparto, no creo que haya una sustitución de la presencialidad por la virtualización que hemos hecho de parte del proceso educativo. En todo caso, no es una sustitución, es un complemento, es una emulación para garantizar mínimo garantías de un proceso, de continuar el proceso, continuar el vínculo educativo y mantener algo de la hoja de ruta de aprendizaje. Y acá no lo puse porque no estoy muy de acuerdo de estamos haciendo educación a distancia. ¿Por qué no estoy muy de acuerdo? La educación a distancia no se define por el hecho de que la gente esté distribuida, separada, y que esté mediada por tecnología. La educación a distancia, o el e-learning en inglés, no parte del asunto de estar distribuido geográficamente y de estar mediados tecnológicamente el diálogo educativo. Supone una serie de requisitos muy importantes, muy relevantes, que supera totalmente a esas dos condiciones muy elementales con las que a veces se quiere definir a la educación a distancia. Cuando hacemos educación a distancia, hay un diseño para esa modalidad. El diseño instruccional tiene que responder a las características de la educación a distancia, de la mediación tecnológica, etcétera, etcétera, y a la modalidad específica en la que se objetiva, se materializa ese curso en particular, porque modalidades de educación a distancia hay variadas, muchísimas. Supone un contrato educativo específico, donde unos y otros, docentes, institución y alumnos, hacen un acuerdo específico para desarrollar experiencias de educación a distancia. Por otro lado, tenemos que tener la edición de los recursos didácticos, tienen que ser apropiados, pertinentes para la modalidad definida, y no es cualquier recurso educativo es apropiado. Necesita de formación de equipos tutoriales. Quienes están liderando, monitoreando, animando, orientando procesos de educación a distancia, tienen que tener formación específica, y ya no solamente instrumental en el funcionamiento de plataformas educativas en Internet, sino sobre todo saber mucho de didáctica virtual, de la particularidad y de las exigencias que la educación a distancia requiere para que sea un verdadero proceso de educación a distancia. Requiere de plataformas validadas, conocidas, etcétera, educativas. Eso quizás sí es lo que más tenemos hoy, porque las plataformas validadas y reconocidas y conocidas están. Ese instrumental lo tenemos, lo que no tenemos creo que es todo lo anterior. Y después
tenemos que tener tiempos de tutores y alumnos claramente para este tipo de actividad, que son tiempos de los docentes y tiempo de los alumnos diferente al tiempo presencial. La educación a distancia no se mide por los momentos de clase, sino por los momentos que se dedican, y una de las consignas principales de educación a distancia es cada uno a su tiempo. Eso habla de tiempos diferenciales y no de tiempos todos al mismo tiempo. ¿Sí? Y requiere también sistemas de evaluación pertinentes. No es lo mismo evaluar en educación a distancia que evaluar en la presencialidad. No es que la diferencia sea abismal, siempre estamos hablando de educación, de procesos educativos presenciales, semipresenciales o a distancia, pero hay una pertinencia y hay una particularidad de cada una de las modalidades que hay que respetarla y que hay que partir de ella. Entonces, tenemos que tener equipos muy bien formados, y cuando digo equipos bien formados, tanto a nivel de alumnos como a nivel de docentes, porque si no, estamos improvisando. Y lo que hicimos ahora, y correctamente hicimos ahora, fue improvisarnos todos, el sistema, los alumnos, los docentes, los niveles de dirección, las criptas, etc. Y pusimos mucha energía y mucho esfuerzo y mucha dedicación, y los resultados son de todo tipo, indudablemente no son los ideales, en las condiciones en las que estamos no podrían serlo, pero para hablar de que estuviéramos en educación a distancia tendríamos que resolver estas cuestiones que planteo acá, y obviamente ni tuvimos tiempo, ni nos preparamos para ello, y nos tomó de sorpresa esta situación. En cuanto a las plataformas educativas, yo decía que es el recurso más evidentemente que está disponible. Tenemos acá, comparto algunos, pero hay muchos otros, y quizás sea el Uruguay un ejemplo de tener disponibilidad importante de plataformas, conocidas además, más o menos, con mucha gente más o menos conocedora de estas plataformas, no con las competencias que uno quisiera que se tuviera, pero más o menos el soporte, el cimiento tecnológico, más o menos lo teníamos, y una conectividad bastante disponible, pero no para todos. Entonces también hubo y hay exclusión por la falta de conectividad y también por la falta de competencias digitales. Hay un autor argentino que creíamos que hablábamos de los nativos digitales, todos los que nacieron de tal año para atrás, y los que tenemos, y esto lo evidenció, son nativos de las redes y no nativos digitales. O sea, las competencias que desarrollaron muchas veces nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, estuvieron más centradas en un manejo muy avanzado y muy competente de las redes, pero no necesariamente manejarse bien en las redes significa manejarse bien en plataformas educativas que suponen otras complejidades y otras competencias que no necesariamente las teníamos desarrolladas. Pero la plataforma educativa en Uruguay, podemos decir, las hay, CREA y Moodle, que son las dos principales, y la sala Zoom y otra sala de webconferencias son como las plataformas más utilizadas, y en eso realmente estamos en buenas condiciones en el país comparativamente con otros países. En sí mismo, si nos comparamos con nosotros mismos, no estamos muy conformes todos por estas cuestiones, ¿no? Entonces, la conclusión es, no hacemos educación a distancia, por todas las condiciones anteriores, y sí, quizás estamos ahora, en el segundo semestre, en condiciones de comenzar una semipresencialidad relativa, y diría, ¿por qué relativa? Porque vamos a tener presencialidad y vamos a tener virtualidad, pero sigue presionando aquello de que no tenemos el contrato educativo, que no tenemos las competencias, todo aquello que yo relataba, no las tenemos 100% como para poder hacer un recorrido exitoso de esta semipresencialidad, por eso yo la llamo relativa. Pero en esta segunda parte del año, si la comunidad docente, si las instituciones, si los alumnos
dedicamos tiempo suficiente, podríamos estar sacando mejores resultados en esta segunda parte del año que en la primera, que nos vimos forzados e improvisamos un montón de reacciones y respuestas con muchos buenos resultados, algunos muy malos también, y algunos en el medio con resultados parciales, ¿no? Y tenemos una serie de oportunidades para esta semipresencialidad relativa en el marco que se defina, tanto sea en enseñanza media o terciaria o universitaria. Entre ellas y las recomendaciones, indudablemente tenemos en la extensión de aula o en la extensión del tiempo educativo, el uso de la plataforma, la virtualización para tener en un lugar todo, tener materiales y poder extender el tiempo educativo. Tenemos en esa modalidad que lo que supone es, tenemos acciones en la presencialidad, acciones y recursos en la virtualidad, y eso hace extender el tiempo educativo y extiende el aula presencial a la virtualidad y complementa la virtualidad con la presencial. Ahí tenemos un recurso muy validado ya a nivel mundial. En Uruguay también tenemos buenas experiencias de este tipo. Entonces acá tenemos un recurso muy válido, pero lo tenemos que pensar, diseñar, sobre todo los que trabajamos con carreras que son semestrales. Este es el momento para rediseñar el segundo semestre y pensarlo en términos de la semipresencialidad. Los que tienen programas anuales tienen que también hacer, para mí, un gran esfuerzo de cómo reprograman y no solamente tratan de adaptar lo que era un diseño presencial a la virtualización, sino reprogramar, no adaptar, sino reprogramar. Y creo que este tiempo de vacaciones para algunos, de receso para otros, puede ser un buen tiempo para justamente hacer esto, un rediseño de la segunda parte del año, para, desde la pregunta, ¿cómo rediseño y no cómo me adapto a los tiempos de pandemia y de aislamiento social y de uso de tecnología? Creo que lo que hicimos de marzo hasta acá está bien. No digo que todo lo hicimos bien, sino que está bien que adoptamos tecnología y nos adaptamos a ella e intentamos hacer algo. Ahora creo que viene un momento de reflexión crítica y hay un periodo como para que los docentes puedan reprogramar, rediseñar y ver la secuencia y hipotetizando cuánta presencialidad, cuánta no, va a haber en cada nivel, y siempre con la espada de Damocles de que la presencialidad puede caer si es que hubiera algún rebrote como en otros países de la pandemia ha habido. Entonces, en la extensión del tiempo educativo o extensión del aula, como se le llama, ahí tenemos un recurso fundamental. Otro recurso fundamental son los repositorios. En Uruguay hay mucha experiencia en esto. El uso de los repositorios, donde la virtualización es para tener en una plataforma todo el material educativo disponible para todos, con el ahorro de tiempos, de recursos y la universalización del material base para todos los alumnos. Se ahorra tiempo, se ahorra recursos y sobre todo se homogeniza un material de base para que, bueno, todos partan por lo menos de un piso igual. Es muy relevante, se debe usar. Hoy casi todos los alumnos están matriculados en una plataforma, y acceder a estos repositorios para un docente economiza tiempo docente enormemente y economiza dinero y tiempo de los alumnos también. El uso de los repositorios, simplificándolo mucho, como si fuera una biblioteca virtual contextualizada al curso y a la trayectoria y al programa que se le dio al curso, es para mí un gran aporte que todos deberíamos poder intentar usarlo porque va a ser muy beneficioso para todos. Ya subiendo un poco de nivel de complejidad, la otra alternativa que tenemos en esta semipresencialidad
relativa, a reprogramar, a reenfocar, a rediseñar, es el aula invertida. Ya esto es un nivel de complejidad diferente. Simplificando mucho, el concepto de aula invertida es utilizar el momento presencial no para transmisión de conocimiento, no para transmisión de información, no para hacerlo vertical desde el docente a los alumnos, sino usarlo para la validación, el retrabajo de ese conocimiento transmitido, compartido a través de las plataformas educativas. O sea, lo que plantea este esquema es usemos la presencialidad para trabajar conocimientos y no para recibir información. Y esto es un concepto muy interesante, donde no es tan fácil implementarlo exitosamente de primera, pero es un enfoque muy usado en el mundo desarrollado, sobre todo europeo, la clase invertida, justamente para aprovechar lo mejor que tiene cada una de las dos modalidades. Se puede transmitir mucha información, mucho conocimiento, etcétera, de forma virtual, y lo presencial reservarlo para trabajar más que nada en la validación, en el retrabajo, hacer talleres, laboratorio, estudios de casos, resolución de casos, etcétera, etcétera, en el aula presencial. Lo otro es enfocarlo desde el concepto de be-learning, la semipresencialidad, donde ahí el rediseño es decir, bueno, ¿qué momentos lo usamos para presencialidad y qué asuntos trabajamos en la presencialidad y con qué enfoque y qué trabajamos en la virtualidad? El enfoque de la semipresencialidad es muy positivo, sea con el enfoque de aula invertida o no. El aula invertida supone una semipresencialidad, pero tiene un enfoque específico. La semipresencialidad lo que trata de provocar es justamente utilizar los dos momentos. Y ahora que estamos con grupos que la mitad del grupo, una parte del grupo va una semana, el otro otra semana, cómo usamos la virtualidad de forma rigurosa, amigable y convergente con los momentos de presencialidad. Cómo no hacemos desfasaje de procesos y cómo hacemos convergencia de procesos que se dan en la presencialidad, se dan en la virtualidad con tiempos diferentes entre los alumnos. Acá en la semipresencialidad creo que tenemos también, pero eso supone programar muy adecuadamente los momentos presenciales y la virtualización. Con el agregado que en este caso los momentos presenciales en muchos de los casos no van a poder ser simultáneos, y eso agrega una complejidad muy particular, muy propio de estos tiempos, que hay que resolverla bien, porque normalmente los procesos de semipresencialidad, por lo general, los momentos presenciales siempre son de todo el grupo, y ahora en muchos grupos no podemos provocarlos para todos igual. ¿Qué requerimientos tenemos? Yo creo que acá habría que intentar de hacer acuerdos específicos con contrato educativo explícito. Yo creo que acá las instituciones, los docentes, las autoridades a nivel de cada centro, etcétera, tendrían que explicitar muy bien el nuevo contrato, el nuevo entre comillas, no es que tenemos que firmar, sino que tenemos que acordar, consensuar, que por la vía de los hechos hay un nuevo contrato educativo, y que no es solamente la institución con los docentes, sino es también con todo el personal administrativo, de dirección, etcétera, y también con los alumnos. O sea, acá hay un nuevo contrato educativo que hay que explicitarlo, y cuanto más lo explicitemos y más lo consensuemos, mejores resultados vamos a tener. Por otro lado, hay que preparar a los recursos humanos docentes. No podemos sostener procesos donde el docente tiene que encontrar sus propias respuestas a sus propias preguntas. Acá se precisa muchísimo liderazgo institucional, se precisa acompañamiento y formación de esos docentes en paralelo a que vienen desarrollando su rol
docente en esta virtualización, presencialidad mezclada que estamos viviendo. Pero no hay que dejar de pensar que el secreto principal de éxito está en los recursos humanos, en la formación de los recursos humanos, porque si no es todo voluntarismo, y con voluntarismo todo no se puede hacer. Se necesita la voluntad y el compromiso, pero con eso solo no alcanza, porque por algo un tutor de educación a distancia, un tutor avanzado, experto en uso de plataforma, tiene un tiempo de preparación y de experimentación y de validación bastante importante, y nosotros tuvimos que salir del día a la noche a enfrentar estas situaciones. Por otro lado, formar a los estudiantes, porque no nos olvidemos que el estudiante también le cambiamos, en la realidad le cambió el contrato educativo, y el estudiante estaba preparado para sentarse en una silla y esperar que el docente comenzara la clase. Y de un día para el otro no tenía ni la silla, ni el local abierto, ni el docente adelante. Entonces también tenemos que preocuparnos de cómo se forman esos estudiantes. Nosotros, por ejemplo, en donde yo trabajo, normalmente siempre buscamos formar a los estudiantes previo a que comiencen las clases, y no solamente la formación de los docentes, sino también la formación de los estudiantes, para que entiendan la modalidad, entiendan los requerimientos, las implicancias, etcétera, etcétera, porque para el estudiante no es sencillo entender toda esa complejidad, ese lugar nuevo en el que le opone la realidad, que es muy complejo y desafiante. Por otro lado, tenemos seguir validando las plataformas, en eso capaz que es donde estamos más avanzados, sin tener situaciones ideales. Y lo que hay que hacer muchísimo es cómo trabajamos la autonomía relativa para el aprendizaje en los propios estudiantes. Lo que está demostrando todo esto, que teníamos y tenemos y tendremos, porque esto lleva mucho tiempo cambiarlo, poca capacidad de autonomía de los propios estudiantes para hacerse cargo mucho del proceso educativo. Cuando hablamos de educación a distancia, siempre estamos hablando de que se basa muchísimo en la capacidad de autonomía que tiene el estudiante para apropiarse de su propio proceso de aprendizaje. Y no solamente está centrado la mirada del enfoque educativo en el trabajo, en el liderazgo, en la animación, la tutoría del docente, sino se hace un fuerte hincapié en generar autonomías del estudiante para que se pueda apropiar del proceso. Es muy diferente las condiciones de virtualización para esto, y es muy relevante la autonomía. Y después, ¿cómo provocamos? Yo sé que no es fácil la respuesta a esto, la mayor participación de todos los involucrados. Venimos de una enseñanza muy pasiva, una enseñanza donde no siempre se le provoca al estudiante la participación, y bueno, en esto, ¿cómo generamos los encuentros más participativos cuando sacamos el cara a cara, cuando sacamos el contacto humano, cuando sacamos ese encuadre en el que todos nos movíamos más o menos con mayor soltura, y en este obviamente no tenemos esa fluidez. Para terminar, desafíos y oportunidades. El actual contexto nos desafía, pero no solamente nos desafía a responder en el contexto, sino sobre todo nos desafía a aprender del contexto. Yo creo que lo más importante para la masa docente es que en este contexto tenemos que aprender muchas cosas que capaz que a muchos nos hubiera llevado muchos años afrontarlo. Y ahora la estamos afrontando con complicaciones de todo tipo, con enojos, con idealizaciones también, con ilusiones y también con mucha bronca, pero nos desafía, pero tenemos que aprender de esto. Es un momento de inflexión. Yo creo que la virtualización llegó para quedarse y para extenderse. Lo que uno podía pronosticar que iba a pasar en 20 años, capaz que pasa en 4 o 5, porque todo esto creo que cambian los tiempos. Todo el aprendizaje que vamos a hacer ahora lo vamos a rentabilizar con el tiempo. Muchos amigos docentes me dicen, pero invierto mucho tiempo y a mí no me lo pagan. Es muy cierto, como también es muy cierto que todo lo que hacemos ahora y lo aprendemos, lo validamos y lo entendemos, la rentabilidad de ese tiempo invertido, que es muchísimo, se va a ver en el tiempo. Porque creo que una de las competencias que se le va a exigir al docente del futuro
la docencia, la competencia de manejo de la virtualidad para procesos educativos. Entonces, todo lo que aprendamos ahora se rentabiliza con el tiempo porque nos prepara mejor para aprender mejor, para buscar nuevos desafíos, para entender los problemas, etc. Y lo obvio, el uso de la plataforma y, y algún ajuste del rol docente hacia un rol más de tutoría docente, creo que va a ser una de las tantas consecuencias de esta situación, no mecánicamente, no de un día para el otro, no es que el año que viene todos tienen que estar al frente de un proceso de virtualización parcial, sino es que cada vez más las instituciones públicas y privadas van a recurrir a esto, más allá de la pandemia, por un sinfín de motivos, y creo que ahí tenemos como ahora tenemos un gran desafío, yo creo que a futuro tenemos una gran oportunidad. Por acá dejo, les agradezco. Roberto, tú manejas la palabra y estoy a disposición de todos. Buenísimo, Daniel, muchas gracias, como siempre. Bueno, podemos abrir un espacio para preguntas en base a todo lo que conversó Daniel. Luego, antes de terminar, yo quiero agregar alguna cosita, pero ahora abrimos un breve espacio para cosas que quieran preguntar o aportar a lo dicho por Daniel. Lo que pido es que si alguien quiere hacerlo, levante la manito, si lo saben hacer por Zoom. Hay algunas Así cosas le en el damos la chat. palabra. A ver, vamos a mirar el chat. Creo que algunas cosas fueron, más que nada, de acuerdos y muy bueno, pero preguntas no veo. Perdona, en privado, Moore me plantea, Bien, pero que supone la instrucción en el uso de herramientas tanto para los docentes como para los educandos. Totalmente de acuerdo. He visto clases, entre comillas, a distancia, que son una transmisión de información con muy poco o nada de educación a distancia. Totalmente de acuerdo. A través de la virtualización, yo diría que no es recomendable dar clase. Diría más, no se puede dar clase. ¿Sí? Y desgraciadamente nos hemos visto tan forzados a improvisar y en algunos marcos institucionales los docentes estuvieron obligados a dar clase o a reproducir el tiempo educativo, sobre todo mucho en los privados. Yo creo que pedagógicamente, didácticamente, no es nada recomendable. No creo que los resultados en general sean buenos, pero también hubo una gran demanda de los padres. No nos olvidemos que los padres también demandaron mucho eso. Y bueno, es bastante complejo, pero virtualizar una clase pura no es recomendable para nada. En todo caso, la estrategia didáctica va por otro lado, no por la transmisión del conocimiento de esta forma, por ejemplo. César dice, ¿hay alguna formación para docentes a distancia hoy, formación o capacitación? César, bueno, parece que está coordinado contigo, César, la pregunta, pero es lo que va a contar Roberto. Nosotros ofrecemos, ya hicimos y ofrecemos. En Buenos Aires, dice Moore, Moore, tú sabes que me escribes a mí en privado, entonces César te lee, pero yo se lo leo a César. César, hay una excelente escuela de docentes en Buenos Aires con oferta de educación para educandos. En Uruguay hay poca formación en tutoría virtual, poca, y en Buenos Aires sí hay mucha, y hay mucha distancia. Ceibal ha hecho mucho, la UTU también hace, la UDELAR también, pero no hay como una formación sistemática abierta permanentemente para formarse. Eso es una pena, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Alguno puede pedirla y usar el audio también, ¿eh? sí, sí. Una cosa que decía Mura acá, como me lo dice en privado, usted no lo leen, dice, supone la instrucción en el uso de herramientas. Tú sabes que eso siempre lo discuto. Yo creo que el tutor en la educación a distancia o el que está exigido de virtualizar parte del proceso, el principal hincapié no tiene que ser en manejar la herramienta, sino en entender su rol y entender su vínculo educativo con sus alumnos. Soy muy contrario a los que dicen,
tomé un curso de Moodle o tomé un curso de CREA, ya soy tutor. Yo creo que eso es una tercera parte, lo instrumental es una tercera parte. Donde se juega el partido, usando metáfora futbolera, no es en el instrumental, es en el problematizar el rol, en buscar un enfoque apropiado, buscar un diseño instruccional adecuado, etcétera, etcétera. Yo creo que no va en lo instrumental, no es la plataforma. Saber manejar la plataforma no significa saber cumplir el rol docente. Complementando un poco lo que decía Daniel, ¿no? En el curso que acabamos de terminar de formación para tutoría docente y el uso de la plataforma Moodle, surgió muchísimo este tema, fue muy interesante, pues la verdad que el nivel de los participantes era bastante alto y muchos de ellos con experiencia previa en educación a distancia, y surgió mucho el debate de la herramienta, ¿no? Bueno, de cuánto pesa la herramienta. Y la verdad es que, por ejemplo, nosotros en el Abrojo nos pasó, ¿no? Que cuando, si bien teníamos toda una estructura armada ya en educación a distancia de hace 5 años, cuando se da el tema de la pandemia y el cierre de la presencialidad, tuvimos que ser extremadamente creativos. Y por suerte, bueno, gracias a intervenciones que habíamos hecho en su momento con Daniel, había gente formada en educación a distancia y en tutoría, que pudo ser lo suficientemente creativa, porque también depende mucho del público al que queremos llegar, de las condiciones, como decía Daniel hace un rato, ¿no? De cuán formados está el alumno para recibir este cambio de un día para el otro. Entonces tuvimos que implementar estrategias utilizando diferentes herramientas para poder llegar. Lo que sí está claro, y también surgió en el curso anterior, es que a veces conocer más en profundidad la herramienta que habitualmente utilizo me permite ser creativo. Eso en los comentarios que nos hicieron los alumnos del curso anterior surgió muchísimo, ¿no? De que qué bueno les había parecido también el poder ver para no repetirse con las mismas cosas siempre, para de alguna manera didácticamente llegarle mejor a los alumnos. Pero el objetivo final es el alumno, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece que eso está bueno también tenerlo en cuenta. A ver que en el chat hay algunas intervenciones, me parece. Sí, Moore dice que hay que incorporar el elemento lúdico. Excelente reflexión. Nos cuesta mucho. El video, la pantalla nos formaliza, nos rigidiza mucho y no es tan fácil, pero tienes toda la razón del mundo. No podemos hacer una generación de encuadre rígido por estos medios porque funcionan peor que en el aula, porque en el aula, bueno, hay movimiento, hay gestos, hay cosas que, bueno, pueden flexibilizar. Y no es tan fácil. Tienes toda la razón del mundo que hay que echar mano a lo lúdico y no es tan fácil hacerlo. Los que lo hacen tienen mucho mejores resultados que los que no lo hacen. Acá, ahora sí están cayendo varios mensajes en el chat, ¿no? ¿Cómo juega lo emocional en esta transición? Bueno, Daniel es psicólogo social, y yo estoy formado en la Gestalt, pero no soy psicólogo, entonces, ¿cómo juega lo emocional? Capaz que estaba más bueno que lo contestara alguien que está por el área de la psicología, ¿no? Pero lo que sí digo, y esto lo digo desde el punto de vista más docente y como tutor, que indudablemente el apoyar en lo emocional a este proceso de cambio es extremadamente importante, porque para muchos fue realmente frustrante, ¿no? Y incluso el tema del encierro para mucha gente, sabemos, porque nos lo comentan, y también algo que nos han transmitido muchísimos docentes en la parte de educación y TIC, que trabajamos en el Abrojo en convenio con la Fundación Pro Futuro, estamos en contacto con muchos docentes, este,
y nos planteaban el tema de haber sido extremadamente sobreexigidos, o sea, algunos por iniciativa propia, se autoexigieron para poder ponerse al día y al hombro esta situación, pero muchas veces desde lo institucional se vieron muy exigidos en este cambio. Y eso generó situaciones de estrés importantes, o sea que apoyar todo el proceso emocional me parece que es clave, ¿no? Este, Sí, Roberto, sí, porque ya estamos más o menos en hora, sí. yo ahí recomendé un autor que habla de distancia transicional. Mm. Eh, Léanlo, creo que aporta mucho, muchísimo. Es un autor de referencia y sobre todo él plantea la distancia vinculada la distancia definida a partir del vínculo y del intercambio más que a partir de los metros. Entonces, uno podría decir, a veces hay más distancia con la persona que tengo enfrente que con la persona que puede estar a miles de kilómetros, pero generé un vínculo positivo. Lean, es polémico, se debe ver mucho, y él lo que plantea que en educación a distancia lo que muchas veces no genera encuentro y participación y una distancia óptima es la hiperrigurosidad de la estructura de los cursos. Y me parece que ahí nos da una pista de los errores frecuentes que hacemos en educación a distancia. Él dice, a mayor estructura, mayor distancia, a mayor vínculo, menor distancia. Léanlo, es para mí un aporte muy relevante y citado por muchos de los que trabajamos en esto. Y Buenísimo. después lo masivo, antes de irnos, sí, lo masivo es un gran problema, pero no es un problema para la virtualidad como para la presencialidad. Lo masivo juega en contra en cualquiera de las dos modalidades y hay que agudizar el ingenio para trabajar. eh, Ahí el gran problema también es que tenemos, es tanto en la presencialidad como en la virtualidad, qué contrato tenemos los docentes, porque si tenemos una cosa, para un grupo tenemos 10 horas o tenemos 30 horas. Con 30 horas puedo hacer más cosas que si tengo 10 horas. Entonces, no solamente está en lo que puedo hacer, sino en lo que puedo hacer con el contrato también que tengo de hacer. Eh, Bien. Tenemos dos o tres Roberto, preguntitas más. contanos. Sí, No, no, rápido. son comentarios nomás. Sí. No, pero Ahí vi ya, alguna. Carmen Michel Moore. Y distancia transicional, lo pone en Google y aparece enseguida. No, y vi algo acá como pregunta, ¿cómo podemos ayudar al estudiante en el equilibrio de su tiempo cuando tiene varias materias? Todo un Bueno, tema. ahí el tema es justamente, en los cursos a distancia, cuando se tiene mucha materia, hay una secuencia, hay una coordinación, hay una articulación, hay una preparación para eso. Cuando todo se superpone se mezclan las cosas, entramos en algo muy, muy caótico. El tema no es organizar, para mí no es la forma de organizar, de sustituir la clase por el Zoom, como han hecho muchas instituciones, y sobre todo las privadas. Sí. Para mí hay que hacer otras cosas. Primero hay que provocar el trabajo más horizontal entre los docentes. Cuando vos trabajás en una carrera que tiene varias asignaturas en educación a distancia, los tutores coordinan entre sí para no poner todos el mismo día una prueba exigente, se escalonan, convergen, algunos trabajan juntos. O sea, hay un pienso en el diseño que ayuda a que estas cosas no se transformen en un problema, pero no, no es lo mismo de la transferencia así automática y casi a espejo que se quiso hacer en algunos casos de la presencialidad a la virtualidad. Eso fracasa por mejores docentes que seamos, no va a haber mucho rendimiento y bueno, creo que ahora nos estamos dando cuenta de que algunas cosas que hicimos no eran las más recomendables, pero por lo menos las hicimos. Creo que lo peor hubiera sido perder el vínculo educativo y dejar a tantos estudiantes sin ni siquiera una referencia de contacto. Roberto, para terminar, nos Sí, contás en cuento 5 minutos rápidamente. presentamos Capaz la que te obra. pido que dejes de compartir la pantalla un poquito, Daniel, así comparto yo rápidamente. Gracias. Bueno, buenísimo. Y Tai, contando, y bueno, en el chat incluso los compañeros de Sinergia estaban diciendo que ellos también van a lanzar un curso en breve.
Nosotros con Daniel ya lo habíamos hecho en años anteriores, pero reflotamos y modernizamos y readaptamos este curso en el área de educación a distancia del Abrojo, que es el título, digamos, es Curso de Formación para Docencia, Tutoría Virtual y Gestión de Plataforma Moodle, segunda edición en este caso. Eh, Primero, y para ser bien breve, a todos quienes se inscribieron, yo me voy a tomar el permiso de enviarles por mail toda la información. Más allá de eso, hay creado una página donde está toda la información del curso, pero brevemente contarles, ¿no? que el curso es una propuesta. O sea, la necesidad del curso está clarísima porque fue basada en la necesidad de crear nuevas habilidades digitales para el desarrollo de las competencias laborales. O sea, un poco lo que decía Daniel hoy en la charla, ¿no? Y dado el momento que estamos viviendo, vimos que era importante también pensarlo desde ese lugar. Porque los desafíos que están planteados así lo están requiriendo, ¿verdad? Como propósitos y objetivos del curso es contribuir al fortalecimiento de competencias en docencia virtual, promover una reflexión crítica y aportes prácticos para el desempeño de la tutoría virtual. Y en este punto sí me detengo un segundo, porque un poco el objetivo del curso que hicimos con Daniel no es cargarlos y llenarlos a información, sino también tratar de generar muchísimo el tema de la horizontalidad. O sea, se vio clarísimo en el curso anterior, se vio el nivel y la profundidad en el debate en los foros, cómo el interés de los participantes nos obligó a Daniel y a mí a trabajar muchísimo, porque realmente las preguntas que hacían eran muy buenas, pero los aportes que hacían eran excelentes. Entonces, porque ver las diferentes miradas realmente ayudaba a enriquecer muchísimo y bueno, y fuera de eso, generar nuevas competencias en el uso de la plataforma Moodle, ¿no? Ahí abiertos totalmente a preguntas y demás. O sea, estuvo muy bueno el tema de que justamente surgían dudas y generamos un espacio de práctica para que la gente pudiera probar cosas, porque a veces en el aula institucional es muy difícil hacerlo. Entonces le dimos rol de tutor en un aula de práctica para que pudieran trabajar y probar. La idea es que el perfil del egresado al finalizar el curso sea que el egresado tenga las capacidades para desempeñarse como docentes tutores virtuales en las asignaturas en las que tengan especialidad y que puedan gestionar aulas virtuales en plataforma Moodle. Y también tuvimos todo un módulo hablando de las videoconferencias, ¿no? Del uso adecuado de las herramientas de videoconferencias y un poco también trabajamos en cómo se usan y para qué se usan. La modalidad del curso es 100% a distancia, usamos nuestra plataforma Moodle, la del Abrojo, es una versión nueva y anda muy bien y estéticamente está muy bonita. Y trabajamos también en conferencias semanales que le llamamos consultorios, porque no dimos clases por Zoom, sino que lo que hacíamos era habilitar la modalidad de consultorio para que surgieran dudas, para generar debate y para realizar intercambios horizontales. Nosotros vamos a estar siempre presentes, hacemos una tutoría totalmente activa y también abrimos la posibilidad con Daniel de que nos hagan en privado algunas instancias para cuando hay algo en particular que quieran trabajar. En cada módulo hay una evaluación y luego se promedian esas evaluaciones, exigimos un mínimo para la certificación. Nos pasó en este curso que hubo gente que nos planteó que no necesitaba certificación, entonces hizo sí las tareas, pero no buscando eso. Y se prevé una carga horaria prevista por parte del alumno de unas 40 horas. Tuvimos, a ver Daniel, si yo no recuerdo mal, nos llevó un mes y poquito el curso anterior. Fueron 4 o 5 semanas, creo, en total. Así que bueno, esta es un poco la idea. Como les decía, yo les voy a enviar toda esta información por mail y va a haber un formulario donde el que quiera se puede inscribir.
El curso es con costo, pero el costo es bien reducido, y también contarles de que para instituciones en particular y para grupos, el Abrojo dispuso, y para otras ECAs también, dispuso algunos descuentos especiales, que esos todos me los pueden consultar al correo electrónico que les llegó la invitación para esta conferencia, y para el que les llegó el personal mío de resierra@elabrojo.edu.uy, en el que les llegó la información. Con Daniel decíamos, hace años trabajamos juntos con Daniel, desde el año 2009 estamos trabajando juntos con Daniel, y decíamos que nos encantó el curso anterior, a nosotros como tutores, así que bueno, están invitados todos aquellos que quieran participar, y también invitados a difundirlo si entienden que tienen gente que pueda interesarle. Así que bueno, y desde el Abrojo agradecerles muchísimo. Yo había visto a Pedro del Prato, que es uno de los directores del Abrojo, por allí, no sé si sigue conectado o no, y quiere decir algo. Creo que no, se desconectó ya. Pero bueno, desde el Abrojo, de la institución del Abrojo, agradecerles mucho la participación en la charla de hoy, y contarles. Aquí está Pedro. Pedro, te doy la palabra por si querés saludar acá a la gente que participó y comentarles algo. Y bueno, de mi lado, muy agradecido. Solo las gracias por saludarlos y darles las gracias por aceptar la propuesta, y bueno, ya ustedes ya se han encargado de una charla, así que gracias. Bueno, gracias Pedro. Bueno, un saludo para todos, y si queda alguna cosita que quieran decir, si no, estaríamos terminando. Bueno, un gusto y nos vemos en cualquier oportunidad. Gracias a todos por participar. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes, Les muy recuerdo amables. que esto lo vamos a subir grabado a nuestras redes del Abrojo. Buenas tardes, gracias. Quedamos en contacto. Bárbaro, gracias. Hasta luego.